Probarlo ya. Hola Nieves, no sabía que estabas ahí. Yo digo, te saludo así como... Ahora te he visto, Hola. ahora te he visto. Vale, ya está grabando. Ahora ya le puedes decir lo que quieras. Vale, repito. Me terminé tu relato de Atrasis. De hecho, nada, me queda solo leer el de Juan Ramón Viedma. Ya me he leído los demás. Y son muy curiosos todos. La verdad es que son relatos muy diferentes en cuanto a todo. Narrativa, argumento y estilo. Ha quedado una antología curiosa, sí. Sí, ha quedado una antología muy sorprendente, yo creo. Si me permitís un apunte, utilizad los relatos para experimentar. Explorad con ellos, no os vayáis a lo clásico. Utilizadlos para experimentar porque es el único lugar donde podréis hacerlo. En una novela no os van a dejar. Es un buen consejo. Teo igual, o sea, supongo que me dará la razón, pero vamos, de los relatos creo que son experimentales total, los de Atrasis por lo menos. Sí, sí. Hombre, un relato está para jugar con él. En realidad es para jugar con él y para pasártelo bien y para probar cosas que normalmente no puedes hacer, ¿no? ¿Nos escuchas bien, Robert? Más o menos. Sí, vale, sí. Perfecto. Bueno, somos ya unos cuantos, así que son las 7:05, vamos a empezar a darle caña a este hombre, porque para eso estamos aquí. Él lo sabe, yo a Javi le tengo un cariño muy especial. Javi fue la primera persona que me hizo una entrevista cuando publiqué mi primera novela. ¿Vale? Así fue. Así fue. Con caricatura incluido, creo. Con caricatura incluida del señor Pino, que fue una caricatura maravillosa que durante mucho tiempo yo la tuve como imagen en Facebook. Tengo que volver a ponerla. Creo que todavía guardo la revista por aquí, pero a saber por dónde. Bueno, era una revista digital que desapareció hace ya tiempo, ¿no, Javi? No, era de papel. Había edición en papel. Sí, edición en papel. Pero desapareció a los 7 u 8 números, creo, pero conseguimos entrevistar a gente también como Negrete o gente así de categoría ya. Y creo que nos quedó muy bien. No sé por qué desapareció, no me dieron una explicación. Fijaros lo que acaba de decir. Fuimos capaces de entrevistar a gente de categoría, o sea... Yo no entro, no entro ahí. Claro que entras, hombre. Vamos a entrevistar a gente de categoría. Claro que entras, hombre. Tener amigos así es maravilloso. Estabas en tus inicios, hombre. Estabas comenzando. La confianza da asco. No, fue... No, era inclusive. Yo guardo muy buen recuerdo de aquello, porque, bueno, tu primera entrevista siempre marca, ¿eh? Siempre marca. Y luego, a partir de ahí, Javi y yo siempre... De eso hace 7 años. Por lo menos, sí. Todavía no hemos podido coincidir en ningún sitio. Estamos gafados. Sí, todavía no hemos podido coincidir en ningún sitio. Parece que este año lo vamos a conseguir. Ya nos lo hemos propuesto, sí. Sí, pero de momento todavía no hemos tenido ese momento abrazo, ¿no? Que los dos tenemos ganas. Y desde entonces... Los dos nos hemos seguido los pasos más o menos de cerca, ¿no? Hace un tiempo, hará cosa de un par de años o así, ¿no, Javi? ¿Fichaste también con Débora? Sí, más o menos, sí. Que es mi agente también, o sea que por ahí estamos hermanados. Y hace unos meses, bueno, yo que tengo enchufe en mi editorial, me llevo muy bien con mi editora, pues fui el primero. Creo que casi lo supe antes que mi editorial iba a publicarlo. Y entonces me hizo mucha ilusión. Si tienes por ahí la portada, y si no, mira, comparto yo la pantalla y la enseño. Si no la tengo, la busco en un momento. La tienes en tu Facebook, ¿no, Javi? Sí, creo que sí. A ver. La portada es muy chula, ¿eh? Sí, la portada es una pasada. A ver. Vamos a ver.
momentos. Uy, ¿a quién se le está acoplando el micro tan de mala manera? A Esther. A mí, Te espera. silencio. Te silencio, ¿vale? Si quieres hablar, pues te vuelves a dar audio, ¿vale? Mira, aquí. Voy a compartir la pantalla para que podáis verla. Esta es la portada del libro de Javi que saldrá con Edasa. ¿Previsto para mayo? ¿Mayo, junio? Junio. Para junio. Sí. El título, como indico ahí, es provisional, porque resulta que a última hora nos enteramos de que había una novela bastante reciente con el mismo título. Y tuvimos que pensar otro que todavía no está decidido, pero la portada va a ser la misma, exactamente la misma. Bueno, querían cambiarle los colmillos al elefante, me dijo Penélope. No. Al final No sé dónde se encuentra. No he dicho nada. Los colmillos están bastante bien. Hombre, podrían ser más grandes, pero bueno. Ya sabemos que tampoco la fidelidad tampoco va a ser absoluta. No lo fue con la primera novela. Y tampoco. ¿Y esto de los colores del Barça en las orejas del elefante? Sabía que alguien lo iba a sacar. Porque encima yo soy del Barça. Espero que no haya ningún madrileño por ahí. Ningún madridista. Pero no, bueno, eso es... Supongo que eso el ilustrador lo habrá cogido... Creo que lo ha cogido alguna figurita de bronce o algo de plomo. Creo, porque me suena bastante. Pero es bastante más fiel incluso que la primera, que El espíritu del lince, que ahí se pilló unas licencias bastante brutales. Porque es el mismo ilustrador, ¿verdad? Y es Calderón Studio. Vale. Bueno, pues entonces, Javi empieza colaborando con revistas y tal, él ya escribía sus relatos y sus cosas, y entonces publica El espíritu del lince, que es el libro que os acaba de enseñar, con Pamies, que por cierto es una editorial que hoy nos ha dado una noticia importante, que se ha hecho cargo de un premio de novela histórica en España, dotado con 10.000 euros, que es una cantidad muy importante, ¿no? Después de El espíritu del lince, Javi, que la fantasía no le gusta nada de nada. No, que va, nada. Lo mismo que a ti. Publica un libro, una novela ambientada en un mundo de rol. Eso fue muy curioso porque si no hubiera sacado El espíritu del lince, probablemente nunca me lo habrían propuesto, porque fue una propuesta de una editorial que yo había colaborado con diversas antologías. Ellos querían promocionar sus productos de rol, concretamente un juego que se llamaba Crónicas de la Marca del Este. Querían promocionarlo un poco y se les ocurrió hacer una antología de relatos. Hubo 2 ediciones, yo fui elegido en 2 de ellas, y a partir de ahí, cuando salió El espíritu del lince, el editor me dijo, oye, ¿y por qué no escribes una novela sobre el juego de rol? Y yo, que como soy de estos que nunca dice que no, a nada, a casi nada, pues le dije, hombre, pues me encanta la literatura fantástica y me encanta el mundo del juego de rol, aunque no soy jugador asiduo. Pues cuando te hacen una propuesta así, aunque sea una editorial pequeñita y algunos puedan pensar que es un paso atrás, pero una propuesta no es tan fácil no se debe normalmente rechazar. Y salió una novela bastante interesante, se llamó Legados, y la verdad es que se vendió toda la edición incluido y todo. Me sorprendió bastante porque la editorial no estaba especializada en literatura, pero se lo ocurrió bastante y tuvimos buenas críticas y una buena acogida. La verdad es que yo me lo pasé muy bien, porque a mí, como dice Teo, la literatura fantástica, yo vengo de la literatura fantástica, soy un fan absoluto de Tolkien y del Señor de los Anillos, así que volver a la fantasía, que es con lo que he crecido como escritor, pues siempre es un placer para mí. La novela histórica un poco es un accidente, fue un accidente que luego se convirtió en una costumbre, pero yo vengo de la literatura fantástica y eso creo que se nota también en todo lo que escribo. Bueno, a partir de ahora, yo creo que esto debe ser más una conversación entre todos que el hecho de que yo le vaya soltando
preguntas aquí a Javi. De hecho, no soy un descastado y no he cogido ni para ir apuntando, para hacerte preguntas ni nada, pero esto lo remedio rápido. Vamos a ver. Desde que salió El espíritu del lince me parece que salió en 2012, ¿no? Sí, 2012. Marzo, creo. Sí, marzo. Han pasado 5 años. Sí, ha pasado mucho, mucho tiempo. Vale. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo en el mundo editorial? ¿Cómo ha sido el transcurso de estos años en el mundo editorial? Porque lo has vivido ya desde dentro. Esto ha sido una locura, ¿eh? Creo que hemos vivido unos años totalmente locos, sobre todo por la inclusión del tema digital, autopublicación, Amazon y compañía. Creo que eso lo ha cambiado todo totalmente. Ha habido editoriales que se han ido a pique directamente porque no han podido soportar esa competencia, librerías que han cerrado y también otras que han salido. Yo creo que estamos todavía en un momento de cambio total. Hay editoriales, reestructuraciones de editoriales, por ejemplo, con el tema de que estábamos hablando antes de Ediciones B y Random. Creo que estamos todavía en un momento convulso. Y Planeta también absorbiendo a Tokiski, y creo que está complicado todavía, la verdad. Yo no me atrevo a decir todavía por dónde van a ir los tiros, pero se ha polarizado todo mucho. Ahora todo es Planeta o Random. El resto de editoriales han perdido mucho camino. Aún así, por supuesto, hay editoriales que tienen un prestigio que eso vale mucho, eso vale muchísimo. Pero creo que aquí todo se ha polarizado mucho y hay que ver por dónde van los tiros. La verdad. Fíjate que nada más empezar a hablar, has tocado un tema sensible, yo creo, ¿no? Que es el de la edición digital, ¿no? El de la autoedición. ¿Cómo ves el fenómeno de la autoedición? ¿Tú crees que realmente es una posibilidad para los autores que empiezan el tema de la autoedición? Es más, fíjate, voy más allá. Hace algún tiempo que publicaste tu última novela. ¿Te has planteado la autoedición durante todo este tiempo? Mentiría si dijera que no. Vale. Me la he planteado, pero siempre llego a la misma conclusión. Yo soy escritor y no soy comercial, ni soy maquetador, ni soy corrector, ni soy nada de eso. Y la autoedición supone mucho trabajo. Si lo quieres hacer bien, supone muchísimo trabajo. O una gran inversión, porque si tú no eres capaz de hacer todo el trabajo que hace una editorial, lo tienes que encargar. Y creo que hoy en día, teniendo en cuenta cómo está la competencia en el mundo de la autoedición, yo no me lo planteo ahora. Me lo he planteado, pero no quiero dar ese paso porque supondría tener que renunciar a cualquier otro tipo de edición. Otro tipo de publicación, perdón. Y creo que es una opción para quien quiera trabajárselo. Pero para los que somos simplemente escritores y queremos escribir, creo que absorbe demasiado tiempo, la verdad. Yo prefiero pasar mis horas escribiendo que no maquetando, vendiendo la novela por las redes sociales, que bueno, eso un poco ya lo hacemos, pero no es lo mismo. Y la verdad es que yo ahora mismo no lo haría, no lo aconsejaría. Pero bueno, eso también es cuestión de cada uno, lo que quiera hacer, el camino que quiera seguir. Tampoco me parece algo mal. Si es el camino que uno quiere seguir y lo hace bien, siempre y cuando lo haga bien, me parece perfecto. Yo tengo buenos amigos que autopublican en Amazon y en otros portales y me parece genial, pero yo de momento no es todavía mi opción. Claro, porque haces una diferenciación muy clara entre autopublicar bien y autopublicar mal. Claro, eso es fundamental. Para mí no hay cabida a la típica autopublicación de suelto mi texto en Amazon y a ver qué pasa. Para mí, si lo tuviera que hacer, tendría que currármelo. Tendría que o vender o buscar a alguien que me ayudara a intermediarios, a gente como los maquetadores, portadistas. Pero si lo tengo que hacer yo todo, yo no soy capaz de hacerlo todo porque no tengo esos conocimientos y no quiero asumirlos de momento. Como digo, para mí lo principal es escribir. El resto lo tienen que hacer otros, bien sea una editorial o bien sea gente que contrate yo. ¿Os puedo comentar una cosilla que me pasó ayer justo? En relación con esto y en relación a los artículos del blog, Teo. Sí, dime. Del último, de cómo presentar... a la editorial, sí.
me contactó una chica, me mandó un mensaje privado por Facebook y me estuvo comentando bueno, que había presentado su libro ilustrado a la misma editorial con la que he publicado yo mi librito infantil. Y que, bueno, que se había quedado un poco descuadrada al leer el correo, entonces me lo remitió para que le echara un vistazo para ver si era habitual que le pidiera lo que le pedían. Entonces, bueno, Me lo veo venir. le di mi correo, lo vi y o sea, al principio fue ignorarle la píldora. Bueno, el álbum ilustrado está fenomenal, nos ha gustado mucho, lo queremos tener como en nuestra web, en la editorial. La propuesta editorial que te proponemos es esta. Nosotros aportamos la imagen editorial, nos encargamos de la corrección, maquetación, etcétera, etcétera. Lo subimos a plataformas digitales, a nuestra web y ya empezamos. Edición física es edición bajo demanda. Vale, yo firmé con ellos edición bajo demanda. Yo sabía lo que firmaba, ¿no? Hasta ahí sin problema. Pero... Espera, Nieves. Por si alguien no sabe qué es, explica lo que es la edición bajo demanda. La edición bajo demanda la utilizan sobre todo las editoriales pequeñas que no pueden hacer frente a tiradas grandes a nivel nacional. Y bueno, es una edición, es una plataforma online en la que los libreros o los clientes hacen un pedido, entonces editan por ejemplares, no hacen una tirada en principio grande. Que bueno, que a mí, o sea, conmigo al final sí que han hecho tirada inicial. Entonces, bueno, pues creo que han tirado al final 150 ejemplares, que no está mal para lo que yo firmé. Pero bueno, si no es pues eso, la librería pide X ejemplares para tal cliente y la editorial edita esos libros, ese número de ejemplares. Bueno, pues hasta ahí, bueno. Total, que luego la dicen que para hacer para hacer frente a esos gastos y que sea una colaboración entre los dos, la escritora tiene que asumir la compra de 120 ejemplares para ella. Que ya según lo leí dije, vale, 120 ejemplares son 800 y pico euros. me dolió en el alma tener que decirle, digo, lo siento, digo, esto es una coedición. Claro. Tal cual, digo, te lo podían haber dicho así, porque la chica me decía, dice, hombre, dice, es que, enlazando con lo que dice Javi, dice, es que yo no quiero, o sea, yo no sé maquetar, yo tal, entonces, igual sí que me hubiera interesado un servicio de edición tal cual, pero que me lo digan. O sea, yo pago por esto, pero luego yo hago lo que quiera con mi libro, o sea, que no me engañen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estuvimos hablando y ahí se quedó, decía que les iba a enviar un correo y a ver lo que queda. Y me puse a su disposición a lo que... Es que para elegir esa opción yo prefiero subcontratar a una editorial tipo Círculo Rojo o alguna cosa así que no te engañan. Es lo que hay. Es caro o no es caro, pero es lo que hay. Pero este tipo de editoriales que juegan al despiste... a mí no. Y además me preguntaba, ¿a ti te ofrecieron lo mismo? Digo, pues es que no. O sea, yo no he tenido que comprar nada ni he tenido que pagar nada. Hay que tener mucho cuidado con eso y Javi ha hablado mucho de eso en su blog y en sus redes sociales y ahora nos cuentas tu opinión sobre este tema, porque hay muchas editoriales que ofrecen una coedición encubierta, incluso una autoedición encubierta. Y entonces lo que hace es decirte, no, tú no vas a pagar nada, pero el día de la presentación se tienen que vender 70 ejemplares, 80 ejemplares o 100 ejemplares. Y claro, y si no los vendes, ¿qué pasa? Bueno, si no los vendes, tú compras el resto. A la larga, lo que te están diciendo es que tú tienes que pagar X cantidad de dinero para que se publique el libro. Javi, cuéntanos. Así, es justo así. Yo tuve una movida muy gorda con una editorial que defendía el hecho de que para empezar a publicar tienes que pagar. Tuve una movida muy gorda en Twitter. De hecho, incluso iniciamos una campaña con hashtag y todo para darle a entender a la gente que no hace falta pagar para publicar. Eso es una mentira o es una mentira intencionada, sobre todo.
Este tipo de editoriales yo lo tengo muy claro. Yo siempre he dicho que nunca tienes que pagar por publicar porque tu pago es tu propia obra. Tú ya estás ofreciendo tu obra para que la editorial la comercialice. Cualquier otro tipo de intención es una intención oscura. Este tipo de editoriales trabajan así, no se pillan los dedos. Como saben que no van a perder ni un duro, pues pueden hacer lo que les da la gana. Y al final los que pechugamos somos los autores. Y encima hay otra consecuencia, que es que este tipo de trabajos luego están muy mal mirados por los editoriales serias. Si publicáis de esta manera, eso queda en vuestro currículum y luego la editorial van a decir, este tío no es un tío profesional, este autor no es un autor profesional, no ha sabido informarse, le han engañado. Y es como la autopublicación un poco también. Si autopublicas en Amazon y todo este tipo, eso también es un poco una mancha un poco en el expediente de cara a editoriales profesionales. Entonces, yo siempre digo que cuando te ofrezcan cualquier tipo de pago, que tienes que pagar de cualquier tipo de manera, siempre decid que no y olvidaos de ese tema, y vuestro trabajo es vuestro pago. No deis ni un duro de ningún tipo y no aceptéis ninguna condición de ese tipo. Nunca. De todas formas, también es cierto que sobre todo en el último año y medio, 2 años, hay editoriales, en especial Ediciones B, que se está fijando mucho en los autopublicados de Amazon para captarlos y autopublicarlos. Siguen, a ver, no autopublicarlos, le hacen una edición digital, no en papel, ¿vale? No, pero eso está pasando desde que empezó el fenómeno de Amazon. Sí. Yo me acuerdo que ficharon a los primeros que empezaron a funcionar bien en Amazon, que creo que era gente como Blanca Miosi y compañía, que empezaron a tener éxito, les sacaron una edición en papel incluso, una primera edición. Algunos funcionaron un poco mejor que otros, pero la mayoría no funcionó muy bien porque el tipo de lector que busca en Amazon es diferente al que busca libros en papel, no es lo mismo, y no funcionaron muy bien, y algunos de ellos luego han renegado de esa edición con B. Por eso creo que no es una novedad. Lo que pasa es que, claro, es que hay que tener en cuenta, y eso creo que las editoriales no lo tienen en cuenta, que el mercado en Amazon, el mercado del ebook, no funciona exactamente igual que el mercado en papel. Los lectores no son los mismos y no es lo mismo. No, las plataformas tampoco son las mismas. Creo que ese concepto, las editoriales tienen todavía mucho trabajo por delante para adaptarse a este nuevo mundo digital. Yo siempre he criticado un poco la estrechez de miras de las editoriales tradicionales en ese sentido. Creo que ahí tienen que mejorar mucho. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo un contacto que tiene autopublicados, no sé si son 3 o 4 libros en Amazon, y presentó a unas cuantas editoriales su última novela, y una de las editoriales, en el mail de rechazo, la única razón que alega es que ha autopublicado en Amazon. Así es. Ya os lo he dicho, está muy mal visto. Cada vez menos, es verdad, pero está bastante mal visto. Es como que has estado alimentando al enemigo, un poco. Sí, sí. De hecho, esto es algo que yo nunca he contado y no voy a deciros la editorial, ¿vale? Pero yo tuve un problema con una editorial que se negaba, no es que se negaba, pero ponía problemas a publicar una novela mía, porque entendía, y Javi, que me conoce bien, seguramente se ría cuando escucha esto, entendía que yo defendía a los autores que autopublicaban cargando contra las editoriales. ¿Vale? Entonces, es cierto que ya no tanto. Yo hace unos años escribí un artículo que dio mucho que hablar en aquel momento, que se llamaba, que hablaba de si había una guerra entre autores que se autopublicaban y autores que publicaban con ediciones, con editorial tradicional. Porque realmente eso ahora se ha difuminado un poco, ¿no? Pero hubo un momento en el que realmente los autores que autopublicaban veían a los que publicábamos con editoriales como
como autores inmovilistas que no queríamos progreso, etcétera, etcétera, y determinadas... Esclavos. Y esclavos. Sí, Esclavos de las editoriales, sí, al servicio editorial y totalmente. De las grandes multinacionales. Sí. Y había gente que publicaba con editoriales que hablaban fatal de los autores que se autopublicaban, ¿no? Y yo escribí un artículo hablando sobre eso y tuve problemas con una editorial porque decía que es que yo estaba abogando por los autores que estaban autopublicando hablando mal de las editoriales. Os cuento esto para que veáis que es un tema sensible, el tema de la autopublicación, ¿vale? Los que habéis hecho el curso gratuito que estuvimos haciendo durante el mes pasado, ya visteis que a mí me parece genial la autopublicación. Si tú es lo que tú quieres hacer, oye, genial, estupendo, me parece fantástico, hazlo bien, simplemente hazlo bien, gástate el dinero o dedícale mucho tiempo, ¿vale? Asegúrate de hacerlo bien, pero si es lo que quieres, adelante. Pero no lo hagas como última opción. Es que no me queda más remedio porque las editoriales no me quieren. Si las editoriales no te quieren, pregúntate por qué. ¿Qué es lo que está pasando para que las editoriales no te quieran? Yo, en este punto, Javi, a mí vamos, yo conozco la historia, pero muchos de los de aquí no, creo que nadie de los de aquí. Esta novela que sacas ahora, con Edasa, ha pasado por editoriales muy gordas que han dicho que era una novela estupenda, pero te la han rechazado. Cuéntanos esto, ¿cómo es posible? Sí, la verdad es que a mí me dejó en algunos momentos me dejó bastante tocado, porque todo el mundo hablaba genial, todos los editores decían que era una novela que estaba muy bien escrita, pero luego no la querían publicar en el último momento. Las razones que me daban era que el tema estaba muy sobado, el tema de la novela histórica de esa época en concreto, o sea, época romana, cartaginesa y los íberos, sobre todo los romanos, estaba muy tocado. Había muchas novelas en el mercado que contaban historias sobre Aníbal o sobre Escipión y toda esta gente. Y me daban yo estaba frustrado porque pensaba, pero si es que mi novela sé que es buena, me la estáis diciendo vosotros que es buena y no me la queréis publicar porque ya hay demasiadas. No lo entiendo, pero al final es que yo siempre intento ponerme, soy muy empático, intento ponerme en el otro lado. Y yo entiendo que un editor se va a gastar una pasta gansa en publicar una novela. Y entiendo que tiene derecho a rechazar lo que crea que no va a ser un negocio para ellos. Lo que pasa es que para el autor es frustrante, evidentemente, pero es lo que dice Teo, es que tenemos que comprender los motivos de por qué una cosa no la quieren. ¿Por qué no quieren una novela? Pues puede ser por un montón de motivos. A lo mejor es porque tu novela todavía no tiene la calidad suficiente o tú como escritor no tienes todavía la calidad suficiente, o puede ser simplemente una razón que no tenga nada que ver contigo, como el mercado. Pero tenemos que conocerlo. Todo eso lo tenemos que conocer antes de poder intentar meter la pata en este mundo. Tenemos que informarnos bien. Yo siempre he abogado mucho por la información y sobre todo por aceptar lo que hay. No podemos hacer nada. Seguir trabajando y tener paciencia porque al final se ha demostrado que una novela que estaba bien valorada, pues al final ha salido o saldrá con una buena editorial. Así que, sobre todo tenemos que tener paciencia y trabajar y seguir trabajando y, bueno, es lo que hay al final. Vale, vamos a meterte un poco los dedos, ¿vale? Estás hablando de trabajar y trabajar y trabajar. ¿Tú cómo trabajas? Porque yo a esta gente les machaco mucho, tenéis que planificar, tenéis que planificar, tenéis que planificar. Nieves, a Nieves la hice llorar una tarde. Nieves después de una clase salió llorando. Pero deja de contarlo siempre. Es que lo cuento porque contigo tengo confianza para contarlo. Pues yo la verdad que igual a lo mejor me hace llorar a mí ahora, pero yo soy muy caótico a la hora de trabajar. Uno de los míos. Yo planifico. Uy, se le ha cortado. La verdad, espera, Javi, espera. Me dejo mucho llevar por el momento. Javi. Espera un momento que se te ha cortado y te hemos perdido por un momento. Empieza otra vez. Decías que planifican mucho, ¿no? Sí, no me líes.
¿Ves, Me Teo, pillas- cómo no hay que planificar tanto? No, yo no digo que no haya que ¿Qué pasa ahí? planificar. Hay que planificar. No, los brújula también servimos. Sí, claro. Por eso traigo a Javi. Claro, no, de hecho, a mí me gustaría poder planificar mucho más de lo que planifico, pero yo estoy me dejo llevar mucho también por el estado de ánimo y hay momentos en que si estoy de bajón o por cualquier motivo o lo que sea y no puedo escribir, eso que dices tú y que yo también defiendo de escribir todos los días un poco para no perder la racha y todo, yo a veces me cuesta mucho y me dejo mucho llevar por el ánimo y todo, pero soy un poco caótico, pero también es verdad que me gusta algunas cosas, hay que planificarlas, es evidente. La estructura central de la novela hay que planificarla, los personajes tienes que tenerlos claros, bien sea en tu cabeza o bien sea en las notas o donde tú creas conveniente. Pero soy mucho de dejarme llevar. Yo creo la historia, creo los personajes, pero luego me dejo llevar y si la historia me tengo que cambiar en algún momento, no tengo ningún problema en borrar lo que tenga pensado y seguir por otro camino. Pero ¿Ves sí, cómo no te puedes lanzar sin planificar? No, Pero pero un si yo la poquito, historia pero un la tengo en poquito. la cabeza y los personajes están ahí y luego ellos hacen su vida propia y ya está. Pero también depende A del mí tipo me de pasa. novela, ¿no? Dime, Robert. Que también dependerá un poco del tipo de novela, porque irse un poco en plan caótico y a lo loco, escribir novela histórica es un riesgo muy grande, porque con Sí, cualquier claro. desliz te va la novela a tomar por saco. Sí, eso es evidente. Hay géneros como la novela histórica o incluso la ciencia ficción, si es una ciencia ficción en plan duro, ese tipo de géneros sí que exigen una planificación más intensa, sobre todo porque hay un proceso de documentación. Pero luego el tema argumental, ahí sí que puede uno un poco, creo yo, dejarse llevar un poco. Y sobre todo pues, en géneros como el terror o, no sé, la fantasía incluso, o contemporánea, ahí sí que puedes, en mi opinión, sí que puedes un poco dejar volar la cabeza y que sea ella la que diga lo que tenga que decir. Vale, Solo un yo- poco, Teo, solo un poquito. Sí, estoy grabando esto, pero no lo subiré luego al servidor ni nada, ¿vale? Sí, Para que no ya. pase de nada. Ya. Porque Te jode todo el sistema. Que yo creo que Tendrás que comprar- en novela histórica lo que tienes que tener muy claro es el marco temporal y la secuencia de tiempo para engarzar los hechos históricos que pueden estar documentados. Sí. Que esa es una parte, y luego la otra parte de planificación de tu argumento que puede estar más o menos abierta. Pero bueno, pero Y en sobre todo el tema de fantasía... personajes también y todo esto. Personajes siempre puedes, sobre todo si no son personajes reales, si son ficticios. Entonces ahí sí que te puedes desmadrar un poco más, pero el marco temporal y el tema de las referencias culturales de la época y de las sociedades, eso sí tiene que estar muy, muy bien pensado, muy bien hilvanado. Eso es imprescindible. ¿Y cómo te organizas tú con el tema de documentación? Fijaros un momento. Esther lleva todo el rato callada. En el momento en el que Javi ha dicho yo no planifico, ya le ha interesado el tema. Me estaba callada porque me has silenciado tú. No, pero tú ya sabes que a mí me cuesta horrores planificar. Sí, Lo sí, he sí. intentado todo y ahora lo intento. Llevo una libreta para cada cosa que tengo en la cabeza. ¿Quieres un Pero- consejillo? Igual, no sé si conoces el programa Scrivener. Muy profundamente no. Sé que funciona muy bien para escritores y eso. Pero Para no me planificarla lanzo. muy bien. ¿Sí? A mí me distrae bastante y lo he dejado. Lo utilicé una temporada y me pareció genial, pero me distrae mucho con tanta notita y pero para planificar puede ser muy, muy útil. Yo lo uso para planificar, pero solo planificar. Nieves escribe incluso en Scrivener. Yo escribo directamente en Scrivener. Sí. A mí me pareció muy bueno. Lo que pasa es que la cabra tira al monte y al final siempre me he ido a lo más sencillo, al Word de toda la vida. Bueno, Esther, que estabas preguntando una cosa y te interrumpí. No, tranquilo. En el tema de documentación y eso, porque ahora, bueno, yo tengo una parte muy de fantasía y demás, ¿no? Que ya, pues bueno, la Atrasis ya demuestra un poco cuál es mi perfil, pero también tengo otro lado que es, bueno, yo he hecho un máster, he hecho 2 años de doctorado y tal, y una de las cosas que de las que cogeo es el tema de la documentación y cómo manejar mucha información, ¿no? Entonces, a nivel de escribir una novela histórica, que tienes que tener 2 planificaciones,
entre comillas, ¿no? Planificaciones. Una parte documental que la tienes que tener súper clara, como decía Nieves, ¿no? Y luego otra parte de la ficción o de la novela en sí, ¿no? Para que no sea un libro de historia. ¿Tú te organizas de alguna manera o dices, mira, me gusta esta época en concreto y leo así en general o...? Bueno, es que yo sobre todo cuando he tenido alguna idea para escribir una novela histórica siempre ha sido porque previamente he leído o otras novelas históricas o ya tema más didáctico, obras más didácticas. Por ejemplo, cuando escribí El espíritu del lince, la idea me vino porque estaba leyendo la narración de Tito Livio sobre el asedio de Sagunto. Y dije, joder, de aquí se podría sacar una historia genial. Y una cosa lleva a la otra y creé toda la novela en base un poco a ese precepto inicial. Pero yo lo que hago es que una vez tengo la idea, es como la idea inicial es un núcleo y tú vas buscando la información que hay alrededor. Y vas sumando como una cebolla, vas sumando capas y muchas veces recoges información que no te va a servir, pero te sirve para crear una base en tu cabeza sobre esa sociedad y esa cultura que vas a narrar. Y luego, a partir de ahí, es acumular información y la que te interesa la coges, la que no la coges, pero sobre todo intentar no limitarse a tema de Wikipedia y este tipo de webs, porque todo eso es muy poco fiable. Hay que buscar información como Dios manda, artículos académicos, libros y a partir de ahí, pues, lo que necesites, siempre lo que necesites. Una pregunta, Javi. Hablabas antes de cómo te llega la idea, ¿no? Por ejemplo, leyendo pues otras novelas o otros ensayos o lo que sea. Pero claro, la novela no es más que una semilla, ¿no? Es el grano de la semilla. Todo eso luego, ¿cómo lo desarrollas? Ya te digo, yo soy muy caótico. Yo empiezo a escribir y tengo la idea inicial y a partir de ahí empiezo a desarrollar, pues, qué personajes quiero que me narren, porque al final los personajes son los que narran la historia, son los motores de la historia. ¿Qué personajes quiero utilizar? Quiero que sean personajes históricos, quiero que sean personajes ficticios, tengo que construirlos, toda su idiosincrasia, su carácter, todo eso va a formar parte de la historia y me va a llevar a otros atajos, a otros personajes secundarios y a partir de ahí ver la historia donde puedo rellenar las lagunas históricas, si ahí puedo yo fantasear, fabular un poco. No sé, es un proceso que es difícil de explicar, porque en mi caso por lo menos es muy, muy caótico y muy, no sé, espontáneo. No tengo tampoco una línea a seguir. Tengo la historia y voy creando, a partir de ahí voy creando todo lo que hay alrededor. Está claro que te tienes que unir al método PEN, Javi, para probablemente. Pero de momento me está yendo bien, ¿eh? Oye, una cosa quiero preguntarte. Y te voy a hacer varias preguntas relacionadas con esto. Tú has escrito novela histórica, has publicado novela histórica, has publicado fantasía. Me consta que has escrito ciencia ficción y me dicen además que es un novelón. ¿Vale? Es lo mejor, voy a decir, sin pecar de que es lo mejor que he escrito nunca. Me he sentido más cómodo que incluso con la fantasía épica. A mí me han dicho, y te puedes imaginar que me lo ha dicho, que es un novelón, que es una novela muy buena. Pero sigues publicando novela histórica. A ver, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Un escritor solo puede escribir y publicar de un género o esto cómo funciona? Esa es una pelea que tengo ahí con algunas personas. Algunas personas creen que un autor tiene que centrarse en un solo género para crear marca de nombre y todo este tipo de historias, pero yo no creo en eso. Yo creo que un autor, o el autor que crea conveniente, porque hay autores que se sienten más cómodos solo con un género y a mí me parece genial. Pero yo soy un autor que yo necesito tocar todo tipo de pavos. Porque depende, como estaba diciéndote antes, depende mucho de mi estado de ánimo y a veces hay ganas de escribir fantasía épica y otras veces tienes ganas de escribir algo un poco más más intimista, más, no sé, o diferente a lo que estar acostumbrado a escribir siempre. Por eso siempre digo que los ratos son tan geniales para experimentar.
Y yo se lo dije a algunas personas, dije, yo tengo que escribir de todo. Y el problema está en que, claro, el mercado no da abasto para todo, sobre todo en este país en el que parece que la ciencia ficción o el terror, el género fantástico en general, vende muy poco y las editoriales obviamente apuestan poco por el género fantástico. Y la verdad es que es una putada enorme porque a mí me encanta escribir ciencia ficción y fantasía, pero muchas veces nos tenemos que limitar un poco a nosotros mismos. Y es muy diferente escribir novela histórica a escribir fantasía o escribir ciencia ficción. En algunos aspectos sí, pero ya... Especifico más mi pregunta. Dime. ¿Los requisitos para una y otra son muy distintos? Creo que más que requisitos, yo creo que es más el estado mental del autor. Creo, porque si nos centramos en el tema, por ejemplo, la documentación, en novela histórica exige una documentación tremenda, pero es que la ciencia ficción también exige una documentación tremenda. Yo me pasé semanas leyendo sobre física cuántica. Física cuántica, nunca se me han dado bien las matemáticas, pero me pasé semanas leyendo sobre física cuántica y a veces había conceptos que ni pillaba, pero al final, pues leyendo, pillé los conceptos básicos. Por eso digo que hay temas, hay puntos en concreto que sí que son similares a la hora de abordarlos, pero sobre todo creo que es el estado mental de la persona. Si tú en ese momento necesitas escribir novela histórica porque te sientes más cómodo con la historia, pues me parece genial. Pero a veces, en mi caso, por ejemplo, pues me gusta tocar otros palos y creo que un autor que se precie también debe experimentar con otro tipo de campos y de géneros. Y básicamente eso. Vale, estáis todos muy calladitos, ¿eh? Yo voy hablando con Javi porque aquí nadie pregunta y nadie nada, pero vamos que... A mí es que esto me resulta especialmente interesante porque tú y yo lo hemos hablado, lo del cambio de género, de escribir distintos géneros alguna vez. Y a los que me tira la fantasía y que he escrito relatos de todo tipo. Y creo que no me he dejado ningún por escribir. Y es que me pasa lo mismo, que necesito cambiar de tipo de escritura. Y me gusta mucho que alguien opine lo mismo que yo. Esto es un poco como las películas o las series, que no siempre te apetece el mismo tipo de serie o de película a la hora de disfrutarlos. Pues yo creo que con la escritura viene a ser lo mismo. Unas veces tienes ganas de escribir, no sé, un relato de terror, otras veces quieres escribir fantasía, no sé. ¿Y no te dejan hacerlo con seudónimo Yo estaría dispuesto. De hecho, se lo propuse a mi agente, le propuse, oye, si hace falta proponerle a cualquier editorial con seudónimo, incluso seudónimo inglés, me da igual, no tengo ningún problema. Pero, claro, es complicado porque aún así, incluso con seudónimo, eso siempre se sabe, a la larga siempre se va a conocer quién es lo que está detrás de la obra. Y el tema de la literatura fantástica o de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción, está muy jodido en este país, porque importamos mucha ciencia ficción del mundo anglosajón, pero luego los autores españoles que escriben ciencia ficción, por algún tipo de motivo no llegan a triunfar del todo. Tenemos aquí a gente como Bueso, como Milo Bueso, como, no sé, Darío Vilas, o gente así, que no llegan a dar el paso definitivo para alcanzar una gran novela o para ser bestseller. Es muy complicado. Parece que estamos abocados a la novela contemporánea, a la histórica, a la romántica juvenil. Y es una pena porque con la ciencia ficción, por ejemplo, se puede explorar muchísimo aspectos de la sociedad actual, por ejemplo. Pero yo creo que en las redes sociales sí que se está moviendo todo el tema de ciencia ficción y fantasía. Bueno, yo ahora llevo un mes así un poquito más usando Twitter, que no lo usaba, y hay un movimiento sobre todo de ciencia ficción y sí, bueno, el fandom siempre ha estado ahí. No, de nuevas editoriales como, yo que sé, como Cerbero o sí, la nuestra, son editoriales muy pequeñitas, tienen poca capacidad a la hora de... Luego le presentas una novela de ciencia ficción no sé, a Planeta o a cualquiera de estas y les cuesta horrores valorarla. El simple hecho de valorarla, porque saben que no va
necesita muchísima inversión para tener el mismo éxito de ventas que una novela histórica o ya ni te cuento de una romántica juvenil o, no sé, o contemporánea, tipo María Dueñas y este tipo de literatura es la que la gente más consume, más demanda. Y eso es lo que hay, al final nos plegamos a lo que los lectores quieren. Entonces es importante, tu primera publicación grande, dijéramos, es muy importante porque marca tu carrera como escritor o es como puede llegar a ser una condena, ¿no? Porque si tú ahora no quieres escribir más histórica y te da por la novela romántica, por ejemplo, porque de repente te surge esa necesidad, es un poco difícil hacer el cambio. Sí, puede ser. La suerte o la desgracia, depende cómo se vea, es que como en mi caso todavía soy un autor bastante desconocido, todavía podría hacer esa transición, pero a costa de bajar un listón en el tipo de editoriales a los que podría acceder. Porque yo sé que grandes editoriales no me van a querer publicar ciencia ficción, porque ya lo hemos probado, además. Ya se le hemos enviado muchas editoriales grandes y siempre son las mismas reticencias. Es muy complicado. Bueno, Robert, a ver si poco a poco se van cambiando los tips. Robert, ¿tú te querías comentar alguna cosa? Sí, claro, comentáis que el tema de publicar ciencia ficción en España está muy complicado y no os habéis planteado la posibilidad, aunque sea costeando por parte del propio autor, una traducción al inglés, por ejemplo, que el mercado es amplísimo, Estados Unidos, Reino Unido, e intentar publicarla por allí? Sí, yo sí me lo he planteado. Sí que me lo he planteado. Lo que pasa es que es una traducción de una novela, eso es carísimo. Eso vale mucho. Y encima si lo haces bien. Y el problema es que como mi inglés es patético, ahora estoy intentando hacer unos pocos progresos en Twitter, pero mi inglés es patético, pues no puedo saber si la traducción es buena o es mala. Entonces, ¿cómo me fío yo del traductor que me hace la traducción? Es complicado. Eso es complicado y sobre todo muy caro, carísimo. Sí. A ver, para especificar que es carísimo... No digo que no lo valga. Sí, no, cifras exactas tampoco sé, pero más de 2.000 o 3.000 euros sí lo sé que cuesta. No digo que no lo valga, es un trabajo enorme y el traductor tiene que cobrar por él, sobre todo si es bueno, pero eso para que se lo costee un autor solo es muy complicado. Yo, verás, quería hablar de cifras por lo siguiente, ¿no? Esto pasa mucho sobre todo con los autores que se deciden por la autopublicación. En el momento en el que buscan una corrección de textos y les dicen que una corrección pues pueden ser 800, 900, 1.000 euros, dependiendo del tamaño del libro y del tipo de corrección que quieran o tal, les parece carísimo, ¿vale? Les parece carísimo. Pero es que la traducción es 3, 4, 5 veces más cara que una corrección, ¿vale? Entonces, claro, dar el paso es muy complicado. Además, hay que tener en cuenta una cosa. España es un país que importa alrededor del 25% de los libros que publica, ¿vale? Más o menos el 25% de los libros que se publican en español son de otras lenguas, predominantemente el inglés, ¿no? En Inglaterra, el porcentaje de libros que se importa es del 3%. O sea, entrar en el mercado anglosajón es terriblemente complicado, ¿vale? No hemos hablado del tema piratería, Javi, que a ti te duele. Otra lucha que tenemos ahí. Yo estoy ya cansado de pelearme con la gente. Te doy un dato que me parece que me lo comentó, no sé si fue Débora, hace unos días. Me parece que fue cuando fui a su casa a conocer a la niña. En España estamos en un índice de piratería del 80%. Es decir, el 80% de libros se piratean, ¿vale? Yo hace unos años estuve precisamente en el certamen de Úbeda, del que hablábamos antes, y allí coincidí con Ben Kane, que es un autor de novela histórica, y en la conversación salió el tema de la piratería, ¿no? Por entonces, en España se pirateaba alrededor del 40%, 40-50%. En Inglaterra estaban en un 8%. Cuando salieron las cifras, me miró y me dijo, ¿y cómo vivís?
Y entonces le dije, nosotros no podemos vivir de la escritura, ¿vale? Pues imaginaros ahora cuando el 80% de los libros se piratean. Javi. Es una lucha perdida. Yo ya no tengo ningún tipo de esperanza de que se pueda luchar con esto porque se ha enraizado en la sociedad, en la gente. La gente cree que como puede piratear, tiene derecho a piratear. Y ese es un problema contra el que no se puede luchar. Cuando una cosa se convierte en costumbre, vamos a seguir intentando luchar, por supuesto. Nunca me va a parecer bien que esto ocurra, pero está demasiado arraigado. Yo tengo un montón de peleas, sobre todo en mi entorno diario, porque la gente no entiende que las cosas tienen un valor porque cuestan un trabajo de hacer. Y a la gente, cuando le dices que le van a rebajar el sueldo en su trabajo, se ponen de los nervios. Pero luego, cuando yo saco una novela, me dicen, ¿y dónde la puedo descargar gratis? Y a mí se me comen los demonios. No valoran lo mismo el trabajo de los demás, sobre todo si es un trabajo artístico, que su propio trabajo. Parece que los artistas lo que hacemos lo hacemos por amor al arte. Y ese es un concepto que, si no cambiamos en la sociedad, no vamos a poder con esta guerra. De hecho, eso es un argumento que se utiliza. Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Se supone que lo haces por gusto, tú escribes por gusto, cantas por gusto, actúas por gusto. ¿Por qué quieres cobrar por ello? Eso, eres un pesetero por cobrar de ello, pero ellos sí que cobran de su trabajo diario. Pues es lo mismo, pero la gente no lo ve y encima se ponen a decir, es que si te saco el argumentario de los piratas, vamos, aquí no acabamos en toda la tarde. Pero, por ejemplo, que si los libros son caros. ¿Los libros son caros? A ver, una entrada de fútbol, que son 2 horas, como mucho, te cuesta 3 veces más que un libro, o 4. Y en cambio un libro te hace disfrutar durante días. Yo no puedo entender que alguien diga que un libro es caro. Lo que pasa es que para ellos es caro porque no les gusta leer, en realidad. O si les gusta, no están dispuestos a pagar porque saben que hay una manera de conseguirlo gratis. En cambio, la entrada de fútbol no. Es un problema de valoración, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo también, y esto queda muy mal decirlo, pero de impunidad. Porque como no hay castigo, pues parece que está bien. Yo no me gustan los castigos, no me gustan las prohibiciones, pero el que no exista una prohibición o un castigo parece que da validez a que se haga la piratería en este caso, que haya piratería, porque al fin y al cabo se puede hacer, pues lo hago, no pasa nada, lo hacen todos, me ahorro lo que sea, pues al fin y al cabo, pues si descargo una película, pues la descargo, ¿qué pasa? Nadie pierde, ¿no? Las multinacionales que hacen las películas tienen un montón de pasta. Sí, bueno, pero por ejemplo un autor es diferente. Una editorial se está jugando los cuartos con cada libro que saca. ¿Y no crees que puede ser más bien un tema cultural? Por ejemplo, por lo que comentábamos de Inglaterra, ¿no? Las diferencias de índices. Hombre, a mí es que, no sé, si es un tema cultural, ¿no? La pillería española, la picardía, ¿no? No sé, es que no soy mucho de... Al fin y al cabo, es como decir que hay más delincuentes aquí que en otros puntos del mundo. No sé si es un tema cultural, solo sé que es un tema de que aquí se hace, no sé si porque es impunidad o por tema cultural, pero en otros sitios no se hace. No acabo de entender la razón por qué en Estados Unidos, por ejemplo, la piratería no es tan alta. O en Inglaterra, no sé si es que valoran más a sus artistas o valoran más su cultura. Porque las leyes son, en Inglaterra y en Estados Unidos, son mucho más fuertes en todo este tema. Y en Alemania y en todos estos sitios, sí. Además, por ejemplo, el artista, ya sea de ilustración o escritores y tal, se contempla como un trabajo de verdad. Hay residencias para escritores en universidades, hay carreras de escritura creativa, másters que tienen un peso considerable, gente que considera que su profesión es escribir y que trabaja y que cobra y se alimenta de ello, mientras que aquí que no pierde la pensión cuando se jubila. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, todos los que escribimos, yo me acuerdo la pelea que tuve en mi juventud con mi madre, porque yo quería ser escritora, y me dice, no, tú primero te buscas un oficio y luego, como hobby, pues tú escribes y haces lo que te dé la gana, ¿no? Entonces es el concepto este de que somos unos hippies que trabajamos, que son nuestro hobby, como yo qué sé, hacer cerámica, hacer crochet. Y que eso no es trabajar. Que eso no es trabajar, ¿no? Y sin embargo, en todo el entorno
hablo del entorno anglosajón porque yo he estado viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra y lo conozco un poco. Es otro concepto. Un escritor es alguien respetado, ¿no? Pero aquí eres escritor y bueno, pues nada, pues ¿de qué trabajas? Guay, pero qué guay, ¿y dónde te publicas, no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora con Atrasis y mis amigas, ¿no? Dice, bueno, ¿y dónde lo puedo conseguir? ¿Por qué no me lo pasas? Digo, perdona, es una antología, además que van los derechos a una buena causa, tampoco es por electrónico, tampoco es tan caro, ¿no? Como para podértelo descargar. No sé, pero es el concepto, ¿no? De que me lo puedo descargar porque no vale nada, ¿no? Que era un poco lo que tú decías, pero sí que es algo cultural. Aquí sí, una pequeña anécdota voy a contar, para que veáis cómo va el tema de la piratería. Hace unos años cedí una novela corta que había escrito a un proyecto solidario, no sé si a Teo le sonará, que es un libro, un euro, que poníamos a disposición de la gente a cambio de €1 para Save the Children nuestras obras, y éramos un montón. Esto lo comentó Juan Gómez Jurado y nos unimos muchos autores más. Nosotros organizamos una también, ¿verdad, Esther? ¿Te acuerdas? Sí, tenemos una que no sé si sigue todavía. Sí, sigue en la web. Pero no sabemos nada, ¿no? Sí, pero tenemos una así en ese sentido. 13 maneras de morir. 13 maneras de morir. Sí, me suena, sí. El caso es que a la semana eran ebooks, se podían descargar por la web que organizó Save the Children, y a la semana ya estaban pirateados la mayoría de libros que habíamos colgado. A la semana. Alguien los bajó, pagó €1 por todos ellos, porque el único requisito era pagar €1 y te podías descargar todos los que te daba la gana. Los descargó y los empezó a pasar por foros pirata y por webs de enlaces y todo esto. Y a uno se le queda cara tonto porque dices, joder, si es que son unas obras que las hemos cedido para ayudar a gente que lo necesita y ni eso sois capaces de pagar. Pero al final resulta que es que los que trafican con este tipo de contenido protegido por derechos de autor, al final a esa gente le importa, hablando mal, le importa una mierda lo que hay detrás del libro. Lo único que quieren es tráfico para sus webs. Al final es esto, para que su publicidad les dé los ingresos. Ni siquiera cobran por las descargas piratas, simplemente cobran por los anuncios, y cuanto más tráfico de visitas tengan, pues a ellos les pagan más, y al final es eso. Entonces, pero es muy rastrero, ¿no? Es que es €1, ¿no? No llega ni a un café, ¿no? O sea, es el sumum de... Porque puedo piratearlo, lo pirateo. Sí, ya estoy pensando en Alicia, ¿no? Y que ahora ella ha entrado en el Patreon, que es una web, una red social donde tú haces de patrón, ¿no? De artistas y tal, surgen en Estados Unidos. Imagínate el chip, ¿no? De tú irle pagando €1 al mes al escritor, al artista, al cantante. Cada vez hay más suscriptores a ese tipo de redes. Aquí es impensable. Claro, solo hay que ver el crowdfunding. Claro, o sea, tú puedes interactuar con el artista, con el autor, puedes ver su proceso creativo, puedes interactuar con él de tú a tú por $1, ya no es €1, es $1 al mes, y puedes pagarle lo que tú quieras, ¿no? Pero empecé a investigar y, o sea, españoles realmente pocos. Y vivir de eso no puedes, cuando en el entorno anglosajón hay mucha gente que está viviendo del patronazgo de estas personas, ¿no? Entonces, el chip es muy diferente. No sé qué habría que hacer para cambiarlo, ¿no? Es complicado porque... Seguir luchando, es un supongo. tema cultural, creo, sí. Yo creo que has acertado bastante con el análisis. Es un tema cultural y aquí no valoramos a los artistas, el trabajo artístico no lo valoramos, creemos que no es un trabajo serio y así nos va, la verdad. Porque luego, al final, esto va a repercutir en el futuro, porque si los autores no nos podemos ganar la vida, es verdad que nunca nos la hemos ganado, eso es verdad, no solo es nuevo de ahora. Pero claro, al final, si esto se sigue por el mismo camino, vamos a ser todos autopublicados, y ya sabemos lo que hay en Amazon, que hay muy pocas obras buenas, todo lo demás es morralla porque la gente no invierte en sus propias obras. Bueno, vamos a dejar el pesimismo y el mal rollo a un lado. Me gustaría decir una cosita antes de cambiar de Claro, tema. claro.
Es que yo ahora mismo resido en Inglaterra, pero llevo viniendo aquí más de 6 años. Y una cosa que yo creo que hay, que hay diferente entre España e Inglaterra es el concepto que se tiene de cultura. Aquí la cultura, de hecho, no tiene IVA, lo que es el libro impreso no tiene IVA, por ejemplo. No solo desde Claro. las instituciones públicas, sino la gente entiende el acceso a los libros como un derecho, y como un trabajo. Tú lo pagas, pero tú no tienes que pagar un impuesto por algo que es un derecho, tú tienes acceso a esa cultura. En España, sin embargo, yo creo que no es solo a nivel de la gente que pueda piratear y tal, sino que incluso desde las instituciones de poder tampoco se valora la cultura como algo necesario o como algo tan positivo como se valora en otros países. Y Sí, yo creo sí. que eso también influye, al menos es mi humilde opinión. No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, esto también lo he comentado alguna vez, creo que el problema tiene muchas aristas, es un problema muy grande, no solo es tema de piratería, aquí la crisis del libro, en nuestro caso, es un problema muy gordo con varias aristas y limitarlo solo a la piratería tampoco es justo. El problema creo que es un problema de conceptos, de que aquí no valoramos lo que tenemos y no valoramos nuestra propia cultura y creo que por eso es un problema tan complicado de abordar, porque no sabemos exactamente por dónde entrarle. Bueno, en Inglaterra hay grandes lectores, tú vas a la biblioteca y te puedes llevar infinidad de libros. También Claro. el hecho, por ejemplo, de que haya una licencia por ver la tele, ¿no? Cosa que aquí no Sí, sí, sucede, sí, ¿no? sí. Ya te hace muchas veces cambiar el chip. Pues a lo mejor no me interesa pagar la licencia de la tele y prefiero ir a la biblioteca a coger libros, ¿no? Son grandes lectores. Tú vas en el tren y todo el mundo está leyendo o lleva un libro en el bolso, cosa que aquí no pasa y no sucede. Y los libros son mucho más baratos allí que aquí, ¿no? Pues por eso Pero que ¿por qué son más baratos? por Porque eso el IVA. no, y no solo eso, porque esa discusión también la he tenido mucho. Es que aquí los libros son más caros que en Inglaterra. Bueno, pero es que allí las tiradas son mucho más grandes. Y eso abarata el precio. ¿Por qué son más grandes las tiradas? Porque hay más lectores. Y aquí no leemos lo suficiente. Parece que leemos mucho, pero no leemos lo suficiente. Somos casi más autores que lectores. Y ese es uno de los problemas. Es que el tema es muchísimo más complejo que todo esto, porque Claro. es cierto que en Inglaterra los libros son mucho más económicos, entre otras cosas porque en España existe lo que se llama precio de venta al público, que no existe en Inglaterra. ¿Por qué También existe eso? Para proteger en España al pequeño consumidor. En fin, es un, como bien decía María, es un tema en el que son las instituciones públicas quienes que de verdad tendrían que meterse a ver cómo dar solución a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el último plan de fomento de la lectura. Bueno, es que era de risa. Literalmente era de risa. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque no se fomenta realmente, porque no interesa, porque hay temas que, oye, mira, mejor vamos a dejar aparte y no tocamos, ¿no? es propaganda. Todo tipo de planes que se han hecho hasta ahora son siempre propaganda. A ver, que estoy leyendo los comentarios que vais dejando por el chat. Lo que dice Robert, ¿no? Lo que estábamos comentando, que son temas políticos, socioeconómicos, mucho más complejos de lo que parecen. Bueno, una cosa está clara es que el fomento a la lectura que tú decías, yo soy profesora y los niños leen mucho, leen cosas que el Wattpad, yo tengo muchas alumnas que están enganchadas al Wattpad, por ejemplo, leen en plataformas como Amazon, lectura muy ligera, leen muchos blogs, ahora se está intentando fomentar todo el tema de booktubers para ver si amplía el mercado, pero sí que la juventud de hoy en día no es que lee de otra manera y el tema del libro físico pues les cuesta mucho porque mucha letra, todos los libros o casi todos los libros que se leen en la escuela son adaptados, ¿no? Ya no se lee el Lazarillo antiguo, ¿no? Se lee la versión adaptada ilustrada. Y entonces, claro, el fomento a la lectura surge de casa, ¿no? También padres que leen, niños lectores, la escuela pues yo creo que ya no sabe qué hacer, el gobierno está más perdido que yo que sé. No, al gobierno no le interesa.
Y todavía no sabemos los adultos cómo adaptar la lectura actual, ¿no? Pues digital, Wattpad, Amazon y estas cosas a los lectores nuevos que tenemos. O sea, es una manera, deberíamos intentar aumentar la calidad en lo que leen, porque leen y leen mucho, y doy fe de ello. Entonces, claro, hay un puente que tenemos que lanzar, no sé en qué sentido, si por los autores. Hay, por ejemplo, ahora muchos autores que hacen rutas a los institutos y hablan de sus obras para que los niños se vean próximos, ¿no? Que no sea el Reverte, ¿no? El gran escritor ahí lejano, sino que hay que cambiar un poco los puentes, tender puentes a los nuevos lectores, que hay, Ahí hay muchos, pero de hecho, la calidad es baja de lo que leen. Javi Rodríguez, que también vive en Inglaterra y es profesor allí, comenta que leen más en España, los jóvenes leen más en España que en Inglaterra. De hecho, en España, los que más leen son los jóvenes. O sea, sí. Los índices de lectura, los mayores índices de lectura, los tienen los jóvenes entre los 14 y los 20, 22 años, ¿no? Es la gente que más lee. Entonces, bueno, pues, en fin. También eso tiene su sentido también, porque si nos vamos a los géneros que más venden, también suele ser el juvenil, infantil, romántica juvenil, suele ser lo que más vende. Sí. Supongo que está relacionado. Sí. Ahora hay muchísima literatura juvenil y se consume mucha. Sí, sí, sí. Tú las ves, yo he requisado libros en clase, es decir, oye, he requisado casi más libros que móviles. Dices, pero ¿y esto qué está pasando aquí? Pero sí que los números al final no acaban, se centran solo en un género y luego ¿qué pasa, no? Con esos lectores juveniles, ¿por qué no dan el paso a la histórica? ¿Por qué no dan el paso a otro tipo de literaturas ya cuando entran en el sector adulto, ¿no? Porque supongo que también habría que apuntar también a que ahora hay mucho más tipo de ocio diferente al de antes. Antes teníamos el cine, teníamos la música, teníamos los libros y la televisión, y ahora tenemos Internet, que nos consume un montón de tiempo también, y supongo que por ahí también un motivo más, es un motivo más. Bueno, yo quiero plantearte, porque ya llevamos más de una hora de charla, yo quiero plantearte un tema que sé que te gusta y en el que has participado. Incluso conmigo hemos trabajado juntos en organizar alguna de estas, las antologías. Increíble. ¿Qué te parece el mundo de las antologías? ¿Te parece una buena manera de empezar a darse a conocer? ¿Cómo vives el mundo de las antologías? Y a mí sí me parece una magnífica manera de darse a conocer un poco, sobre todo más que darse a conocer, de que el autor coja confianza al principio de su carrera. Creo que a mí me funcionó muy bien. Yo he publicado un montón de relatos en un montón de antologías, la mayoría muy humildes, pequeñitas, de estas que prácticamente ni cobras nada, simplemente te regalan el ejemplar y ya está. Pero cuando estás comenzando, no sé si os habrá pasado alguna vez a vosotros, pero yo al menos tenía un miedo patológico a mostrar lo que escribía. No sé, me daba la impresión de que me iban a criticar mucho, de que no lo hacía bien, de que incluso había gente que se burlaría incluso o algo por ese tema de que aquí parece que los escritores están mal vistos. Y al final este tipo de antologías, este tipo de participaciones en webs de relatos, en antologías solidarias o recopilatorios, todo este tipo de participaciones lo que ayudan al autor es a coger confianza, a perder el miedo y también un poco, ¿por qué no?, a conocer a otros autores con los que luego pues, puedes tener cierta afinidad y coincidir en el futuro en otros proyectos. Eso sí, el problema de las antologías es que venden muy mal. Y eso Teo también lo sabe muy bien. Venden muy mal, a veces dan muchos tragos, malos tragos, y es complicado cuando eres encima el antólogo. Eso todavía es más jodido, ¿no? Él lo sabe porque ha sido antólogo y tuvimos bastante jaleo, y yo también lo he sido en alguna antología, y la verdad es que es complicado y la recompensa suele ser escasa. Pero bueno, te quedas con lo bueno, con lo que aprendes y con alguna gente que conoces y con, bueno, no sé, una experiencia nueva. Siempre es una experiencia. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si tendréis alguna duda, alguna pregunta que queráis aprovechar y comentar con Javi.
Hombre, a mí me gustaría, Fabiola, me gustaría sacar el tema del bloqueo. ¿Nos podrías dar alguna... Ese bloqueo que tiene alguien que no existe, ¿no? ¿No, señor Teo? Dime. No, que ese bloqueo que dice alguien que no existe. Ese. El bloqueo del escritor. Ese mismo. Yo sí que lo he vivido, el bloqueo, pero al final es verdad que y es que ya, como ya he comentado varias veces, soy muy de estados de ánimo y el día que estoy de bajón o lo que sea, o que simplemente tengo la mente en otras cosas, me cuesta horrores escribir y no avanzo con lo que tengo entre manos. A mí me gusta desconectar. Yo sé que hay gente que le gusta seguir escribiendo hasta que sale. A mí me gusta desconectar. Yo cojo, me voy a dar una vuelta, salgo a correr o no sé, o me pongo una película o me salgo con los amigos a tomar unas copas o lo que sea. Y mi mente, lo que va muy bien también, por ejemplo, es hacer manualidades, algún tipo de manualidad, otro hobby aparte de escribir. La mente se despeja y las ideas llegan más rápido. Pero yo creo que sí, que el bloqueo existe y que hay maneras de combatir con él, lo que no podemos es ceder. Eso es evidente. No puedes dejarte vencer por un bloqueo. Al final, siempre son momentáneos y siempre vuelve la inspiración. Ok, gracias. Vale. Vamos a ir acabando, si no hay nada más. Yo sí te pediría un último consejo, Javi. Para esta gente que enciende el Word y dice, madre mía, ¿ahora con qué me lío yo aquí? Un último consejo, a ver. Yo creo que el más esencial de todo, que al final tienes que disfrutar con lo que estás haciendo. Yo creo que abordar proyectos que a lo mejor te sientes forzado con algún tipo de proyecto que no te satisface, al final eso es contraproducente. Yo siempre me gusta, cuando algo no me llena, cuando alguna historia no me llena o lo que sea, yo prefiero apartarla, siempre intento guardar el planning que tenga hecho o las ideas que tenga pensadas, porque nunca sabes cuándo van a tener ganas otra vez de escribir ese tipo de historias, pero siempre me gusta abordar algo que me satisfaga. Si no estoy a gusto con lo que escribo, prefiero dejarlo de lado. Así que al final siempre todo esto se reduce siempre a disfrutar de lo que hacemos y no para qué lo hacemos, porque desde luego para ganar dinero hoy en día está muy jodido ganar dinero con esto y ganarte la vida con esto. Así que al final hay que disfrutar con esto, sea como sea, y no pensar tanto en la publicación y pensar más en escribir y disfrutar y mejorar. Mira, has tocado un tema que quiero desarrollar un poco antes Vamos allá. de irnos. Tú sabes que yo soy de los que opinan que la publicación debe ser el premio y no el objetivo. ¿Vale? Lo pienso yo, ¿eh? Sí, quiero desarrollar esto un poco. Evidentemente yo escribo con la idea de publicar, ¿vale? Pero me interesa mucho más escribir una buena novela que escribir una novela para publicarla. Pues si escribo una buena novela, sé que la publicaré en una editorial o en otra. Pero si escribo con la idea de publicar, es posible que no escriba una buena novela. ¿Tú cómo ves esto? Yo lo veo exactamente igual. Al final, el primer lector al que tienes que convencer es a ti mismo. Entonces, primero tienes que escribir para ti y luego tienes que escribir para los demás. Eso no quiere decir que a veces te pliegues un poco a algunos convencionalismos. No sé, si por ejemplo quieres publicar con editoriales de novela histórica, pues tendrás que escribir novela histórica, no vas a escribir otro género. Pero al final tienes que escribir para ti. La historia te tiene que convencer a ti, si no, no va a salir una buena historia. Eso es esencial. Yo siempre, es que parece que si una novela o un relato o lo que sea, si no lo publicamos, parece que estamos perdiendo el tiempo, cuando no debería ser así. Yo he aprendido de todo lo que he escrito, incluso de lo que no he logrado publicar, que es mucho más de lo que he logrado publicar. Yo la primera novela que escribí, todavía la tengo por ahí guardada, y yo la leo ahora y me muero de vergüenza, pero a mí me sirvió para aprender, para empezar el camino. Y con los relatos lo mismo, hay relatos que los leo ahora y me digo, ¿cómo he podido escribir este truño? Pero al final de todo aprendes, de lo que escribes, lo que te sale bien, de lo que no te sale bien, de lo que publicas y de lo que no publicas. Y creo que es esencial el no pensar en publicar,
salvo de manera secundaria, pero siempre, primero escribe para crear una historia que quieras, la historia que tú querrías leer y luego ya, si luego tienes el premio, como dices, de la publicación, pues perfecto, evidentemente. Pero primero escribe por gusto y luego ya vendrá todo lo demás. Muy bien. Chicos, ¿alguna cosa más que queráis preguntar, que queráis que comentemos? ¿No? Esther. Espera, a ver. A ver, Javi Rodríguez también tiene algo. Venga, suelta, Esther, tú. Espera. Ay, que me he silenciado otra vez yo sola. ¿Tú empezaste por relatos o te lanzaste directamente a novela? Y si fue por relato y luego novela, ¿cómo hiciste la transición de una extensión a otra? Yo escribí en paralelo un poco las dos cosas. Empecé con novela, pero también al mismo tiempo escribía relatillos, cuentos sobre todo, y empecé publicando un poco, bueno, si se puede llamar publicar a eso, colgando relatos en webs y foros especializados en relatos. Lo que pasa es que yo era una mafia enorme, donde si tú no valorabas bien a los otros tampoco te valoraban bien a ti. Pero como decía, pues eso te ayuda un poco a perder el miedo a que la gente lea tus cosas. Pero yo siempre he ido bastante de paralelo con los relatos y las novelas. Al mismo tiempo que escribía relatos, escribía novela también. Y con los relatos, como digo, experimentaba e intentaba aprender otras maneras de narrar y hacer alguna locura que luego sabes que en una novela no puedes hacer. Pero yo he ido bastante de la mano con las novelas y con los relatos. Siempre no he tenido que dar el paso de transición. Lo he llevado bastante bien siempre. Ya, a mí es que me está costando mucho dar el paso del relato Sí. a la novela. Me siento muy cómoda en el relato y además tengo la suerte de que Pues el escribo relato es mucho mucho más jodido. El relato para mí es mucho más complicado que la novela, creo. Sí, pues Porque no sé, a mí en un corto espacio de tiempo tienes que contar una historia y eso no suele hacerlo todo el mundo, ¿eh? En una novela te puedes extender todo lo que te dé la gana, puedes decirlo, describir el paisaje, describir las escenas, pero con un relato no puedes. Con un relato tiene que ser directo y tiene que ser un puñetazo. Y eso es complicado de manejar. el relato me muevo cómoda y veo que hay algunos relatos que podrían ser proyectos bonitos y tal, y me está costando mucho dar el paso. Supongo que también porque me cuesta, como dice el gran Teo, planificar, ¿no? Pero es más la extensión, se me hace como muy grande. Prueba con una extensión media, prueba con novelas cortas, por ejemplo. Sí, ahora estaba un relato pensando. Que tengas. Yo hay algunos relatos largos que luego los he acabado convirtiendo en novela corta. Puedes tirar por ahí. Un relato que te haya quedado un poco más largo, puedes intentar reestructurarlo para acercarte más a una extensión más de novela corta y por ahí ir probando hasta que consigas una extensión ya más cercana a la novela tradicional. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, Javi Rodríguez nos está escribiendo, dice que hace tiempo estuvo leyendo un libro de anécdotas sobre diferentes autores y se mencionaba el ejemplo de Ken Follett, ¿no? Que llegó a una editorial con la idea de escribir una novela sobre la construcción de una catedral y que el editor le dijo, oye, primero dedícate a otras cosas, aprende a escribir y luego ya abordarás un tema como ese, ¿no? Y entonces pregunta, ¿te parece que aunque tengas una idea que pienses que es la mejor que has tenido alguna vez, es mejor dejarla en segundo plano e ir a por ella solo cuando tengas la experiencia necesaria para que salga como quieres? Pues es posible, pero lo que pasa es que cuando me llegan las ideas yo las tengo que abordar en el momento. Algunas las dejo, es verdad que las dejo aparcadas, pero más por temas emocionales o... pero creo que si una idea es buena y crees que la puedes desarrollar, la tienes que desarrollar. Lo que no quiere decir que la tengas que mostrar, ¿vale? O sea, tú desarrollas una novela y luego esa novela sabes que no tiene la calidad suficiente para mostrarla o para intentar publicarla, pero yo nunca me he cerrado la puerta a escribir lo que en cada momento me apetecía. Es verdad, y yo soy un gran defensor de aprender y de mejorar y de seguir avanzando, pero cerrarse en banda a una idea, no, a mí me gusta abordarlo tal cual me llegan las ideas. Siempre que tenga ganas de abordarlas, claro. Claro, pero ahí entra un elemento que yo creo muy complicado de manejar bien,
que es el ego del escritor. Sobre todo el ego del escritor que empieza, porque vamos a ser sinceros, no todo el mundo es capaz de escribir 400 páginas de una historia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tú escribes eso y se lo enseñas a tu padre y a tu hermano y a tu mejor amigo y a tu primo y te dicen, ¡oh, qué chulada! Y claro, tú piensas que eso es lo mejor desde la leche condensada, ¿vale? Pero como es lo primero que has escrito, lo más probable es que tenga serias carencias, ¿no? Entonces, ¿cómo darte cuenta de que eso todavía no tiene la calidad suficiente? Esa es una pregunta complicada. Por eso ¿Cómo te das cuenta de que lo que escribes no es bueno todavía? Bueno, yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿no? Cuando empiezas cualquier tipo de trabajo en la vida, cualquier tipo de actividad en la vida, sabes que cuando empiezas no tienes la habilidad todavía desarrollada. Pues en este caso creo que es de sentido común. Si tú empiezas a escribir, sabes que lo que has escrito no va a ser la leche, por mucho que tu padre te diga que es la leche. Por eso decía yo que es bueno empezar publicando, por ejemplo, relatos en webs o en antologías o en sitios donde puedas captar la crítica de otros autores o de los lectores para ir probando, pero creo que es una cuestión de sentido común. Nadie nace enseñado. Creo que no hace falta tampoco muchas más explicaciones y darse cuenta es tan sencillo como eso, como saber que cualquier cosa necesita un aprendizaje. No hay más, simplemente sentido común. Pues me parece que con esto lo vamos a dejar, Javi. ¿Ya? Joder. Llevamos hora y media. ¿Sí? A mí me da igual, ¿eh? Yo no tengo que ir a ningún sitio hoy. No, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar y te emplazamos para más adelante volver. Perfecto. Ahora cuando saquemos la novela. ¿En Valencia? Pues, ¿en Valencia, Javi? ¿En Valencia? ¿Eh? ¿En Valencia? Sí, ¿qué? ¿Que vas a la publicación, la presentarás también en Valencia o te vendrás para acá? Supongo que sí. Todavía es pronto. Ya le he dicho a mi agente y a la editora que no soy muy partidario de hacer muchas presentaciones, porque la experiencia me ha enseñado que no suelen llenarse demasiado las presentaciones. Entonces, prefiero hacer pocas y buenas y en sitios adecuados o en eventos que lo merezcan, que no ir haciendo presentaciones a todo quisqui en todos sitios cuando luego no va a llenarse ni la mitad del aforo. Entonces, quiero hacer en Valencia, quiero hacer evidentemente en mi pueblo, quiero hacer también en Madrid, me gustaría hacer algo, si puede ser con Teo mejor, si nos podemos encontrar por allí o por donde sea, pero no mucho. En Valencia seguro, pero no mucho más. Bueno. A no ser que surja algo interesante. Muy bien. Pues chicos, lo dejamos aquí. Javi, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido de lo más enriquecedor, yo creo. Y nada, al resto, pues esto está grabado, lo subiré seguramente durante el fin de semana al servidor para que podáis verlo. Yo no lo voy a ver, ya lo digo. Lo puedes compartir en tus redes sociales. No, porque no me gusta verme. No me gusta verme. Bueno, pues los demás lo vamos a compartir, que lo sepan. Lo compartiré, pero no lo veré. Muy bien. Pues nada, chicos, pasad un buen fin de semana. Javi, un gustazo, como siempre. Un abrazo a todos. Nos vemos prontito, tú y yo nos vemos prontito. ¿Vale? Sí, seguro. Esto está firmado casi con sangre. Besos para todos. Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias, Javi. Adiós.